Muy buenas noches. Hoy vamos a presentar una actividad que eh, fue asignada a los estudiantes de posgrado de cuarto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia de periodoncia integración. Vamos a tomar un artículo donde vamos a tratar de sacar o resumir o tratar de entender eh, lo importante que está evidenciado en este artículo. Esta actividad está presentada por Carlos Hincapié y Asira Peña. Ok, vamos a pasar al asunto. Vamos a tomar este artículo que fue publicado en Journal of Periodontology el 16 de julio del 2018, donde hay una serie de casos de estudios donde referencian una asociación clínica entre los niveles de acetilcolina y la actividad de la colinesterasa en la saliva y el fluido crevicular gingival en enfermedades periodontales. Como objetivo, vamos a observar si en la mucosa oral posee un sistema colinérgico no neural. En este estudio vamos a determinar si la actividad de la acetilcolina no neural podría medirse en la saliva y en el fluido crevicular gingival, y así determinar mediadores inmunorreguladores en donde nos permitirán observar si se encuentran estos mecanismos colinérgicos en las enfermedades periodontales. Producción, vamos a definir qué es una acetilcolina. Es un neurotransmisor que actúa como mensajero entre las neuronas y generalmente en nosotros los seres humanos la acetilcolinasa y la butrilcolinasa son las responsables de la hidrólisis de la acetilcolina a ácido acético. Esto fue reportado por el señor Grando y colaboradores en el 93. La mucosa oral podemos definir que tiene un sistema colinérgico no neural debido a que se expresa receptores de acetilcolina y colinesterasa. Esto fue reportado por el señor Arredondo en el 2003 y colaboradores. Los roles que cumple esta acetilcolina no neural dentro de los tejidos de la mucosa incluyen la proliferación y la diferenciación celular del organismo citoesquelético entre un contacto de célula a célula y permite el mantenimiento de las funciones de unas barreras eficaces, donde hay un control de movimientos entre los iones del agua y la modulación de la respuesta inmunológica. La acetilcolina es un mediador endocrino. Se dio a conocer por un descubrimiento de la vía colinérgica antiinflamatoria. Estas vías son transmitidas por el sistema nervioso parasimpático. En este estudio, o en estudios de la cavidad oral, se han demostrado que los niveles de acetilcolina en el tejido gingival se elevan durante la inflamación. Esto fue reportado por el señor Rajeshwari en 1990 y colaboradores. Y el objetivo principal, como les había comentado anteriormente, es determinar si la actividad de la acetilcolina podría medirse en la saliva y el fluido crevicular gingival y determinar
sus medidores inmunoreguladores y los resultados clínicos de las enfermedades periodontales. Siguiendo con este tema, vamos a observar que en estas vías del sistema nervioso parasimpático inducen a una activación y liberación de la acetilcolina, donde hay un subconjunto de células T que conforman una acetilcolinesterasa positiva que posteriormente va a regular a una baja expresión de citoquinas proinflamatorias por macrófagos localizados en el vaso. Esto se hace a través del receptor 7 nicótico. Las células T también pueden emigrar a otros sitios periféricos y medir los efectos antiinflamatorios parasimpáticos dentro de los tejidos de la mucosa oral. De igual manera, pues la acetilcolina en las poblaciones de las células T, acetilcolina positiva y las células B también van a encontrarse en la mucosa intestinal. Estos van a hacer una liberación de acetilcolina por mediador de un antígeno o una estimulación de un antígeno que a su vez lo modula la reclutación de neutrófilos. Esto se han encontrado también en la cavidad oral queratinocitos orales que liberan acetilcolina debido a una respuesta producida por la Porphyromonas gingivalis, donde hay una liberación de la interleuquina 8 inducida por una expresión por la Porphyromonas gingivalis. Respecto a esto, la cavidad oral en estudios, como lo mencioné anteriormente, Rajeshwari dice que la actividad de la colinterasa se ha medido en la saliva para determinar como un marcador de diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer. Y por eso, hasta la fecha, han investigado estos mediadores colinérgicos si están asociados con la enfermedad periodontal o no, y así poder determinar sus manifestaciones. Como materiales y métodos, vamos a observar que tiene una parte ética. El estudio se realizó con sus principios éticos por una declaración a la Asociación Médica Mundial de Helsinki. Fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, en Grecia, donde hay una población del estudio donde se tomaron 151 individuos divididos o divididas en 50 sanos, 52 con gingivitis y 49 con periodontitis. Esto se realizó a pacientes que acuden al laboratorio de odontología preventiva, periodoncia e implantes, con los profesores y estudiantes de posgrado de esta universidad, donde tuvieron en cuenta la profundidad del sondaje, los niveles de inserción clínica, el sangrado del sondaje, los índices de placa dental y determinaron 6 sitios por dientes por un examinador único calibrado. Se usaron mediciones electrónicas con una fuerza constante de 15 gramos de presión por una sonda FP32, medida con un software 9. De igual manera, tuvieron unos criterios de inclusión: la periodontitis en pacientes, también tuvieron evidencia radiográfica de pérdida ósea de los pacientes
La gingivitis, profundidad del sondaje, mayor a 30% de los sitios. Profundidad del sondaje, sangrado del sondaje, 4 milímetros. No había evidencia radiográfica o pérdida ósea. En los sujetos sanos se tuvieron menores de 10%, sangrado en sondaje mayor a 3 milímetros. Y los criterios de exclusión tuvieron los dientes 18, los terceros molares, tratamientos periodontales en los últimos 12 meses y enfermedades sistémicas como embarazo, lactancia, entre otras. La recolección de la saliva en el fluido crevicular gingival se recogió en la mañana anterior de una noche de ayuno. Esta saliva se tuvo y se centrifugó a 4000 revoluciones a 20 minutos a 20 grados centígrados para eliminar sus desechos, y los sobrantes se almacenó a menos 80 grados centígrados, el tiempo que fuese necesario para su análisis. El fluido crevicular se recogió usando ProPaper durante 30 segundos en unos sitios en la cavidad oral del paciente y se utilizaron unas tilas de agrupación en donde estas tiras se almacenaron también a menos 80 grados centígrados hasta su posterior análisis. La cuantificación de los niveles de acetilcolina en la saliva y el fluido crevicular se cuantificaron utilizando un kit de ensayo de acetilcolina. Este kit de ensayo es de Acton Cambridge del Reino Unido. Es un modo de ensayo colorimétrico, como se describió previamente, en donde se utilizaron 50 microgramos de saliva o fluido crevicular gingival. Se mezcló con una solución que contenía este tubo de ensayo, donde tenía unas enzimas y la acetilcolinasa, donde tuvo una curva estándar que cada una se analizó individualmente durante 30 minutos a temperatura ambiente. En los cambios oscuros y observamos una colimetría. Se leyeron por un lector de placas Lactec-Orteberg, Alemania. Los niveles de acetilcolina se determinaron usando una ecuación. Esta ecuación es total de colina libre. La medición de la actividad de la colinesterasa en saliva y el fluido crevicular. Se realizaron sus análisis y utilizaron una serie de instrumentos donde medían la hidrólisis y el sustrato que se encontraban en cada una de ellas y su actividad. En la determinación de citoquinas y receptores, vamos a observar que se presentan una serie de niveles de receptores en saliva y fluido crevicular.
como interleuquina, factor tumoral de necrosis, la interleuquina 7, la interleuquina 17. Estos nos permiten utilizar o determinar una prueba de un kit de ELISA disponible comercialmente y sus instrucciones ya según el fabricante, donde van a permitir la detección, cuáles son sus desviaciones estándar, cuáles son sus medidas más altas y cuál es su promedio. Y como análisis estadístico, se realizó un cálculo estadístico de potencia donde su base de datos fueron distribuidas normalmente y se aplicaba un teorema límite central. Después hacían una comparación entre los grupos y se hicieron ajustes para los posibles factores de confusión, como era la edad y el consumo de tabaco. Vamos a obtener que en la figura 1, la saliva y los niveles de acetilcolina en el líquido crevicular gingival están regulados al alza en las enfermedades periodontales. Ahí observamos el alza en las enfermedades periodontales. De igual manera, hicieron una comparación de los niveles de saliva y el líquido crevicular entre los sujetos sanos, sujetos diagnosticados con gingivitis y sujetos diagnosticados con periodontitis. En las pruebas estadísticas mostraron ajustes para mayores y fumadores. Menor a 0.05, menores a 0.01 y menores a 0.01. En la figura 2 vamos a observar que la actividad de la butricoliniterasa del fluido crevicular gingival disminuye en las enfermedades periodontales. Aquí lo observamos en la figura A. Comparación de los niveles de la saliva y el fluido crevicular en la B. Observamos la saliva y en el fluido crevicular gingival. De igual manera, esta actividad de la acetilcolina entre los sujetos sanos y sujetos diagnosticados con gingivitis y sujetos diagnosticados con gingivitis y con periodontitis, hicieron una comparación de los niveles de saliva y fluido crevicular que aparecen en las C y D. Observaron la actividad buticolinerasa a los sujetos diagnosticados con gingivitis y diagnosticados con periodontitis. Mostraron los siguientes ajustes por edades y el tabaquismo. Entonces, ahí se observa en esa gráfica menores a 0.05, menores a 0.01, menores a 0.01, como discusión vamos que hay una evidencia clínica que los mecanismos de colinérgicos
pueden desempeñar un papel en la patogenia de las enfermedades periodontales y existen niveles significativamente elevados de la acetilcolina que se encuentran en la saliva y fluido crevicular gingival en los pacientes con gingivitis y periodontitis. Además, los niveles de acetilcolina en el fluido crevicular gingival mostraron unas correlaciones positivas significativas con los parámetros clínicos de las interleuquinas 17A y 17F. De igual manera, la actividad de la butricolinesterasa en el fluido crevicular gingival se reduce significativamente en pacientes con gingivitis y periodontitis. Mostró unas correlaciones negativas significativamente con los parámetros clínicos a niveles de la interleuquina 17A y 17F. Una limitación de este estudio fue el hecho de que fumar no se considera como un factor de exclusión. Además, el fumar tiene efectos profundos en el sistema inmune y más efectivamente o específicamente en la interleuquina 17, aparte biológica. Y sabemos que el extracto del humo, el cigarrillo y la nicotina han demostrado que regulan la disminución de las respuestas de la interleuquina 17. Además, se ha demostrado que la interleuquina 17 en los niveles del fluido crevicular de los pacientes con gingivitis y periodontitis se disminuyó en los fumadores en comparación con los no fumadores. Y también se estableció que la acetilcolina no neural actúa a través del receptor 7. También puede regular negativamente las expresiones de mediadores proinflamatorios por ambas células inmunes, profesionales y no profesionales. Con base a estos hallazgos actuales y los datos anteriores, existe una fuerte evidencia de un papel del mecanismo colinérgico desregulados en la patogénesis de la enfermedad periodontal. Las fuertes correlaciones entre los niveles elevados de acetilcolina y miembros proinflamatorios como la interleuquina 17, la familia de las citoquinas en sitios específicos, abren la posibilidad de que las células acetilcolina positiva y la interleuquina 17 puedan jugar un papel en la modulación de la microbiota oral, como se observa en la mucosa intestinal, contribuir a una patología de la enfermedad periodontal. Y decimos que los niveles de acetilcolina son significativamente elevados en la saliva y el fluido crevicular gingival. Y como les dije anteriormente, los niveles del fluido crevicular gingival y la actividad butricolinesterasa se reducen de manera significativa en pacientes con enfermedades periodontales. Como conclusión, se dice que los niveles de acetilcolina elevada y la actividad butricolinesterasa reducida se asocian clínicamente con enfermedades periodontales. Niveles elevados de la interleuquina 17A y 17F. Por esto, los mecanismos colinérgicos no neurales pueden influir a la interleuquina 17 biológica y producir una patogenia o una patología en enfermedades periodontales. Por lo tanto, concluimos este estudio. Damos gracias por permitirnos
realizar esto. Estamos atentos a cualquier discusión, a cualquier sugerencia. Muchas gracias. Buenas noches.